Ujú. Espera. Bueno, nada. De nuevo agradecer, Jime, que pueda sacar este espacio para la investigación. Y nada, vamos ahí hablando. Quería empezar con la pregunta de cuál crees vos en el proceso de enseñanza de la danza contemporánea. ¿Cuál puede ser el reto más importante para visualizar, contemplando que puede haber retos pedagógicos educativos que tienen que ver un poco con la metodología, con la evaluación, Ujú. con el planeamiento de clases? Puede ser en la parte artística, un reto artístico que tiene que ver más con el desarrollo de la interpretación, de habilidades coreográficas, de la parte creativa o aspectos más administrativos que pueden ver con reportes de un docente, etcétera, etcétera. O la parte estructural que puede ser la parte financiera, la parte de infraestructura y todo. Contemplando como ese gran abanico de posibilidades, ¿cuál sientes que puede ser como el reto que es más importante prestarle atención? Ujú. Bueno, creo que es una pregunta compleja, ¿verdad? Porque lo mencionas vos ahí mismo. Creo que tenemos muchísimos retos eh, en todas las diferentes áreas que mencionabas. Hay algo que a mí me viene como llamando mucho la atención, ¿verdad? O em, como jalando la atención desde hace un tiempo, que es cómo nosotros podemos visualizar la danza de manera que podamos generar un montón de posibilidades de trabajo también en este campo de la danza, y que podamos brindar muchas herramientas a las personas que se quieren dedicar a la profesión de la danza y desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, siempre pensé y desde que yo estudiaba danza, siempre hubo esta pregunta latente que nos decían muchos profesores como, bueno, ¿y qué van a hacer, verdad? O sea, van a Mm, estudiar danza, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde van? Y todavía eso es lo que nos, ¿verdad? Lo que nos sigue preguntando mucha gente. Bueno, y toda esta cantidad de bailarines de que se gradúa de la escuela de danza y de danza abierta en este caso, que ahorita hay 18 personas, digamos, todas estas personas, ¿a dónde van? ¿O qué pueden hacer? ¿Verdad? Y entonces yo creo que un reto importante que tenemos aquí es a nivel también país, ¿verdad? A nivel de cultura y todo, con además todas las dificultades que se están dando ahora, ¿verdad? Con todos los recortes que tenemos ujú, en cultura y en educación, que son precisamente las dos grandes áreas de las que estamos hablando. ¿Cómo podemos hacer como instituciones o como eh, sí, espacios que promueven la educación en danza para poder nosotros también garantizar que las personas que llegan a estos espacios tengan otras herramientas y sean lo suficientemente diversos, ¿verdad? ujú, Como para poder aspirar a tener un trabajo digno dentro de la profesión. Y digamos, con esto no solo me refiero a una persona bailarina, intérprete o coreógrafa, ¿verdad? Pienso que también algo de lo que vengo también dándole vuelta desde hace tiempo es en la danza hay un montón de trabajo, o sea, un montón de aristas a las que podemos aspirar, la ujú, investigación, el trabajo con otras poblaciones, ¿verdad? La danza accesible hacia otros espacios y poblaciones, todo lo que es, bueno, ya con solo la investigación ahí nos da como otro montón de aristas, pero no tenemos esos espacios a los cuales podamos referir a las personas para que se sigan desarrollando en eso. Entonces, claro, no sé cómo, tal vez cómo lo podríamos puntualizar, pero lo que creo es que uno de los mayores retos de la educación en danza es precisamente hacia dónde desemboca esa educación en danza, ¿verdad? claro. Cómo podemos hacer que esa gente después pueda, eh, y no sé si es algo que solo podemos hacer desde estas instituciones, creo que tiene que ver también con un encadenamiento eh, a nivel de las instituciones del país, pero eso es algo que también, ¿verdad? Nos genera mucha preocupación, nos genera que de ahí también digamos, bueno, entonces esto tiene incidencia directa en cómo vamos a organizar los programas de estudio, qué herramientas dar en esos programas, qué no, qué tal vez
qué tiene más pertinencia a nivel de lo que las personas vayan a poder utilizar. Sabemos que algunas personas terminan teniendo que irse del país, ¿verdad? claro, Eh, y eso es, o sea, eso no es que esté mal, pero em, eso es lo que me preocupa a veces, ¿verdad? Porque es un gran esfuerzo, se utiliza muchísimo tiempo, recursos y demás, y al final me preocupa a dónde desemboca eso, ¿verdad? claro. Entonces, para mí este es uno de los mayores retos que tenemos en la educación en danza, ¿verdad? Em, Puedo mencionar así otras cosillas. Claro, 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 claro. Si no las acomodas como gustes, ¿verdad? O sea, no tiene que ser dentro del mismo. Em, También esto que decía sobre la organización de programas y demás, a veces siento que en el gremio estamos a veces muy preocupados por, digamos, qué se enseña, ¿verdad? O cómo escoger las mallas de cursos o de programas, ¿verdad? Y yo creo que todo esto tiene que ver mucho con lo que te decía ahora, pero también con la necesidad de que nosotros conozcamos mucho, digamos, de nuestra historia de la danza en Costa Rica, de nuestra historia de la danza en general, ojalá a nivel, ¿verdad? Historia del arte también, y cómo vamos generando nuevas búsquedas, ¿verdad? Y no nos basamos solo como en tendencias, en modas, en lo que está ahora, porque además estas tendencias y modas son así, van y vienen con el tiempo, se devuelven, dan vuelta, regresan. Entonces, creo que también eso es importante, como cómo enraizar o cómo buscar. Está bien que todos los lugares tengan perspectivas distintas, pero que respondan como a un estudio de realmente qué es lo que queremos compartir con las personas que quieren estudiar danza y por qué y cómo creemos que también esto les puede generar herramientas positivas para su desarrollo, digamos, como profesionales. Ese es como otro punto que pues me ha tenido reflexionando un montón. Yo, digamos, ahorita este grupo de danza abierta lo acabo de asumir como la dirección en agosto, Ujú, pero estaba de colaboradora desde que empezó, desde que se hicieron las audiciones, desde todo, y he sido profe de los chiquis desde el 2022 o 23. ujú, Em, y pensaba mucho eso, ¿verdad? ¿Qué se da y por qué? ¿Y cuáles son los criterios, ¿verdad? ¿Y qué peso tienen? Y es ujú, lindísimo que todos podamos tener nuestra propia visión y a veces decimos, bueno, hay que tratar de ser lo más objetivo posible, pero obviamente que estás tomando decisiones también basadas en tus experiencias o en la gente que vos conoces, o sea, por supuesto. claro. ¿Cómo podemos cuidar eso también de manera que podamos salirnos y ver como un panorama más amplio, ¿verdad? Eh, que tal vez, no sé, tus experiencias con algunas técnicas han sido estas, pero no significa que entonces esas técnicas deberían quedar baneadas o sí o no, ¿verdad? ¿Cómo Ujú, podemos tal vez generar como una visión objetiva de qué aspectos positivos tienen un montón de cosas para las personas estudiantes, ¿verdad? Entonces, ese es como otro punto que me parecía como importante. Em, y lo digo porque en algún momento, digamos, esta generación, Javier era la persona que había armado el programa como tal, con muchísima organización y anticipación. Y yo en algún momento me preguntaba, bueno, ¿y estas otras técnicas? Ay, perdón, siento que esta luz, ya ahorita me paso de lugar. Ah, está bien, está bien. Estas otras técnicas, yo decía, son técnicas que tal vez son desde hace muchos años, será necesario traerlas ahorita, qué búsquedas tenemos, ¿verdad? Como que me pregunté siempre muchas cosas y cuando también veía la posibilidad de que la gente las experimentara en sus propios cuerpos y desde el lugar donde estas personas están, que además podríamos hablar después de eso, de las nuevas personas, de las nuevas generaciones y de cómo Claro. son estas generaciones que están estudiando danza ahora, porque son diferentísimas. Ujú, Em, entonces vi como un valor también y un aspecto muy positivo en también el reconocimiento de las técnicas que han sido muy establecidas durante hace muchos años, para que vos decidas si en tu vida profesional las querés aplicar o no, o las querés volver a ver o no, o las querés profundizar, pero por lo menos tenés un conocimiento de, ¿verdad? claro. Entonces eso me pareció muy interesante. Y esto que te decía de las nuevas generaciones.
es interesante porque, por ejemplo, yo no considero que yo tengo ahorita 36 años, 35, perdón, y Ya adelantándose. me enredé, no, 35. Y el año pasado me quitaba uno, estoy perdida con el tiempo, me hace falta hay un año que tengo perdido. No, no, y yo no considero que yo sea como tan mayor, me explico, o sea, como que uno se Claro, siente muy joven. claro. Pero aún así, David, vieras que yo noto montones, una gran diferencia entre las generaciones de 20 para arriba, digamos de 20 a 30 años, esa década siempre ha sido así de fijo, siempre han habido, pero hay algo que pasó, no sé si a nivel de la pandemia, de las personas que estaban en el colegio, ¿verdad? Que nos generó como muchos cambios y observo ahora que tengo la posibilidad de trabajar con tantas personas, observo muchas dinámicas muy diferentes a las que había cuando yo estudiaba y demás. No lo digo ni para bien ni para mal, solo observo que es bastante distinto, ¿verdad? Y Ujú. eso yo siento que también es algo que tenemos que estudiar e investigar en cómo afecta en general. Lo he hablado con profesores de la U de otras cosas, ni siquiera solo de danza, ¿verdad? Cómo vemos que las generaciones que están ahorita resuelven y ven la vida muy diferente a como tal vez nosotros la veíamos o la vemos, ¿verdad? Ujú. Claro, claro, claro. Me voy a Es, pasar de lugar, David, para que no se dale, enoje. dale, dale, todo bien. Aquí te escucho igual. Quería preguntarte un poco si desde Danza Abierta se ha hablado o está claro cuál es el perfil de entrada y cuál es el perfil de salida, si se ha hecho como un ejercicio como para entender qué características tenían esas personas que entraron, qué características se busca que tengan cuando salgan. Ujú. Sí, ese también fue todo un tema porque creo, bueno, y lástima que Javier no está aquí porque Javier fue también el que hizo todo ese estudio previo para plantear esta cuarta generación, pero lo que hablábamos también un montón fue que em, todas, estuvimos analizando que todas las generaciones anteriores de danza abierta fueron bastante diferentes en sí, ¿verdad? Primero porque las personas directoras también fueron cambiando. Solo Luis que tuvo dos y aún así nos parece que esas dos generaciones fueron diferentes también. Eh, Quizás por tiempo, ¿verdad? A nivel de época, de momento, ¿verdad? A nivel también del enfoque que había, porque me parece que si no me equivoco, Danza Abierta viene también tomando de antecedente aspirantes, Ujú, que era el grupo que se llamaba así, el grupo de aspirantes, cuyo enfoque era que se entrenaban un montón para poder pasar también a trabajar con la compañía, con danza universitaria y poder bailar ahí. Entonces yo siento que durante ese tiempo también el enfoque estaba muy, muy basado en la proyección escénica y en poder entrenarse bastante y aprender para poder bailar y tener esa experiencia con la compañía, ¿verdad? claro. Cuando ya se abre danza abierta, que la tenía a cargo Rogelio López, ¿verdad? Lo que yo recuerdo y lo que tenemos, porque estábamos estudiando paralelamente en la Universidad Nacional, era que había un fuerte componente de proyección escénica, ¿verdad? Entonces ellos bailaban un montón, se entrenaban con su mismo maestro que era el coreógrafo, ¿verdad? O sea, Rogelio daba las clases, montaba las coreografías, entonces había como una línea artística como muy clara, ¿verdad? En el grupo. Ya después con Luis también se incluyen otras clases de ballet, me parece, principalmente. Y creo que por ahí, no sé si en la segunda, pero creo que de fijo en la tercera generación ya se empezó a incluir un poco el acondicionamiento físico desde otro lugar, ¿verdad? Ujú, Em, pero siempre como algo, digamos, en ese momento como algo muy complementario y en la danza siempre lo daba Luis y Luis montaba las coreografías. Pasó un montón de tiempo, ¿verdad? Para que se abriera la cuarta generación por mil cosas. Todo esto te estoy contextualizando como para que comprendamos un poco esta pregunta que me hacías. ujú, Em, el espacio físico donde se desarrolla ahora danza abierta es otro, porque el ujú. Teatro Teoca sufrió, ¿verdad?, el accidente del incendio. Em, Se abre con otra visión que tiene que ver con un estudio que realizó danza universitaria
sobre una posible carrera en danza en la Universidad de Costa Rica. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que se hizo un trabajo como de 7, 8 años, David, vieras qué intenso, donde se investigó montones un poco todo esto de educación Claro, en danza, cómo podría ser una carrera, qué diferencias tendría con la Universidad Nacional, ¿verdad? Porque la idea es que no fuese lo mismo. claro. Eh, de hecho, en la US piden eso, ¿verdad? Que no sean iguales. Todo eso. Y qué, digamos, dentro de toda la experiencia de años que tenía danza universitaria, cuáles eran los aciertos que se podían transferir como a esos programas de formación. Entonces, dentro de esos aciertos vimos la variedad de formación técnica, ¿verdad? La importancia que tiene la preparación física en la danza, ¿verdad? Desde el entrenamiento funcional, el entrenamiento de fuerza y demás, que yo sé que nosotros somos partidarios de todo ese Claro, training, ¿verdad? Hemos claro. encontrado eso que ha sido como una cosa importantísima dentro de la formación en danza y toda la investigación que hay detrás, pero ya no, porque si no me extiendo un montón. Eso fue un punto importante. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces los estudiantes de esta generación se iban a formar, iban a tener clases técnicas con diferentes profesores de diferentes técnicas y la persona, digamos, directora no iba a ser la única profesora ni el único coreógrafo, ¿verdad? Entonces, a raíz de ahí como que se diversificó un montón, pensando en esto mismo que te decía de las herramientas. Y entonces llegamos a una encrucijada, ok, ¿cómo iba a ser el perfil, verdad, de ingreso? ¿Iba a ser solo gente que nunca había hecho danza o que era muy principiante? ¿O íbamos a recibir personas que tal vez habían estudiado danza en otros lugares, quizás no la habían concluido? ¿Qué pasaba si nos llegaban personas que se habían graduado de la Universidad Nacional? Ujú. Eh, ¿Qué ¿Cómo? pasó? Ajá, ¿qué pasó? Y Ajá. entonces decíamos, bueno, vamos a ver entonces también, o sea, vamos a tomar la decisión de que sea principalmente para un proceso de formación, o sea, para gente que necesita llevar este proceso de formación y formarse prioritariamente. Pero vamos a ver también cuál es la dinámica país con respecto a esto. Entonces llegaron como 100 personas, un poquito más, a las audiciones. Mucha gente también de no tengo los números exactos, pero sé que habían por lo menos unas 8 o 9 personas que ya se habían graduado de la U Nacional, por ejemplo. Ujú. Eh, y bueno, y eso fue toda una discusión de parte del equipo que, digamos, que escogía, de que éramos como 5 o 4 personas, eh, para ver qué estaba pasando, ¿verdad? Porque también recordando las generaciones anteriores, siempre hubo personas que tenían más experiencia, que le inyectaban un montón de crecimiento al grupo también desde ese lugar. Ujú. eh, ¿Verdad? Y que también proveían un montón de esta otra cosa y que le ayudaban a los demás a crecer también, a buscar como un nivel dentro de las diferencias de cada uno, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, bueno, fue todo un tema que al final lo que se decidió fue abrir espacios contados, como decir, unos 5 espacios máximo para personas que ya hayan tenido procesos Sí. de formación y Ujú. el resto para personas principiantes. Aquí hay todo un tema. Hay personas dentro de la categoría principiante, yo creo que podemos tener Claro. subcategorías, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que ese es uno de los retos también grandes, ahí apuntemos, de los retos grandes de esto, que principiante no es una categoría uniforme tal cual, ¿verdad? Esto sería muy rico que lo pudiéramos en algún momento investigar y definir, ¿verdad? O ayudarnos a categorizar. Ujú. ¿Verdad? Porque, digamos, veía gente principiante, pero que tal vez tenía un poquito más de formación, gente que en su vida había hecho un plié y gente que, digamos, hasta por edades, ¿verdad? Gente que estaba muy joven, pero que era principiante, pero gente que tenía 28 y era principiantísima. Entonces, creo que ese es uno de los retos de estos procesos de formación, porque si bien cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo tiene fortalezas y, ¿verdad? Cosas que les podemos potenciar, si querés formar un grupo, hay que generar como cierta nivelación. Y yo creo que esa es una de las cosas también más complejas que hay a nivel, digamos, de un programa de formación. Porque es muy bonito poder ver cómo cada persona va creciendo y progresando según, ¿verdad? Sus capacidades y su proceso. Yo creo que nos hemos enfocado mucho en eso también. Ujú. Eh,
pero pasa también que entonces a nivel de montajes coreográficos, ¿verdad? Eh, Varía, no todos los coreógrafos, es que esto es todo un tema, David, no claro. todos los coreógrafos traen propuestas donde hay propuestas demasiado grupales, donde tal vez los coreógrafos buscan que haya mucho unísono y que la gente vaya muy igual y que, ¿verdad? Y hay coreógrafos que más bien explotemos a cada intérprete y hagamos loco y sacamos esto de este y esto de este. Ujú. Entonces, bueno, esa es una tarea para rato, para investigar bien, pero regresando a la pregunta inicial, porque yo sé que yo hablo, y me voy por todo lado, el Todo perfil de bien. ingreso, el perfil de ingreso se estableció para que fuera gente principiante, con ciertos espacios que se podían llenar o no, mínimos, para Ujú. personas que ya tuvieran formación. Con el tiempo la gente se va colando porque además ahí podemos hablar de otro reto, pero voy a terminar la pregunta para no irme por ese camino. Casi voy. Este, y entonces el perfil de salida sería que sea una persona que haya tenido suficientes herramientas para que pueda profundizar en lo que guste, ¿verdad? Eh, yo no creo que el perfil de nosotros de salida sea un bailarín ya completamente formado profesional. Me Ujú. parece me parece que 3 años sí, es poco tiempo. Hay un reto también en querer dar muchas herramientas, pero también poder balancear para que la gente pueda profundizar en las cosas y que no sea nada más como una pasada muy superficial por muchas técnicas, porque a veces entonces cuando te das cuenta, tal vez no has profundizado lo suficiente en casi nada, ¿verdad? Ujú. Entonces, como generar ese balance, de hecho tuvimos que hacerlo porque al principio se había planteado muchas cosas. Ellos tenían 2 clases y después un ensayo todos los días. Ujú. Y actualmente este año lo que pasó fue que tenían una clase y un ensayo, una clase y un ensayo. Y esto tuvo sus pros y contras porque también ellos decían, ay, queríamos recibir de todo. Y claro, por supuesto, pero se estaba volviendo también como dentro de todo, se estaba volviendo un poquito demasiado para poder profundizar y entonces era una corredera porque habían solo 4 horas y las clases duraban muy poquito y entonces pasaba al otro profesor y ya entra. Y creo que tenemos también que valorar mucho como el proceso de asimilación, de integración, de aprendizaje de las personas para que también sea algo que sea productivo para ellos, Claro, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí, vieras que yo creo que esta generación ha sido un aprendizaje también para nosotros. O sea, creo que apenas termine esta generación, que es el próximo año, si todo sale bien, tengo que hacer un trabajo de investigación importante para analizar bien qué tan pertinente sería mantener un proyecto como Danza Abierta tal cual en el ujú, país. Creo que podemos generar un replanteamiento insisto, no es que esté mal, sin embargo me pregunto, ¿verdad? Porque no es un técnico, no es un diplomado, no es una carrera universitaria, ujú. pero requiere mucho tiempo a nivel de semana. Claro. En esta generación pudimos lograr que se les certificaran las horas de los cursos, Ujú. por dicho, pero aún así yo siento que para todo el tiempo que se invierte, este, pues a mí me gustaría que hubiese un respaldo mayor, ¿verdad? Claro, Hazel, que es la directora de danza universitaria, también viene detrás de eso desde hace un montón de tiempo. Nos encantaría que esta formación esté más respaldada, digamos, a nivel académico, a nivel claro. técnico, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese es un tema que para mí ha sido como fundamental y que esta generación nos ha dado muchas luces con Ujú. respecto a eso, con respecto a que todo el mundo también tiene que trabajar en otras cosas Ujú. y, y que tal vez no es su única prioridad, ¿verdad? Tal vez la Ujú. de algunos sí, tal vez algunos están todavía muy jóvenes y pueden tomarse todo el tiempo primero para estudiar un rato danza a full y después ahí eh, trabajar en otras cosas, pero otros no, ¿verdad? Claro, Entonces yo viendo también el comportamiento del grupo, de la gente que se ha tenido que salir por el tiempo y recursos, me parece que eso es algo que me queda ahí de tarea para investigar, para ver cómo se puede mejorar en otra ocasión. Pero más o menos ahí va ese asunto de perfiles de entrada y salida. claro. Es Perdón, David, te lo puedo eh, mandar por escrito en el proyecto que está planteado, te lo puedo poner como más ordenadamente si quisieras. Pero más o menos por ahí va, ¿verdad? Ha sido súper. al haber abierto esta cuarta generación tantos años después,
ha sido también como una fuente de mucha información claro, de cómo está funcionando ahorita también la educación en danza, ¿verdad? claro, claro. Sí, es un reto grande, ¿verdad? Porque también responde muy conectado a lo primero que hablabas del reto de cómo vivir de la danza o cómo hacer de la danza un ejercicio profesional viable. Ujú, Eh, digamos que si contemplamos como muchos de los panoramas de la salida de la danza, mucho va a ir a la docencia, ¿verdad? correcto. Y si bien en espacios eh, no institucionales o academias, etcétera, el tema del título no llega a ser, sinceramente, como de peso, porque la De verdad es acuerdo. que en otros lugares, como las instituciones públicas, puede que ahí sí el no tener ese título sí sea de peso. Ujú, De pronto en el Taller Nacional de Danza hay una posibilidad de trabajar, pero hay que esperar hasta que se abra un puesto ahí. Y en el Castella de pronto, pero ¿cómo se afecta el nivel de salario al no tener un título que respalde eso, ¿verdad? En una estructura MEP donde tu salario va a depender de, ok, tu tienes este grado. título, tu grado. ¿Ves? Eso. Entonces, eso es un reto creo que bastante grande y bastante complejo porque Ujú, el hecho de conseguir un título universitario, digamos, o de gestionar que Danza Abierta pueda dar implica un conjunto de trámites y complejidades grandes. correcto. Y qué dicha que decís eso porque me acordé también esto, de qué implicaciones tenía esa, ahora parezco el fantasma de la ópera con media cara, ya venía, la mae. ¿Qué implicaciones tenía esto de querer certificar las horas, ¿verdad? Porque no era nada más entonces, ok, pasemos las horas y las certificamos. Resulta que cada certificación, por lo menos en la UCR, y de fijo cada institución tendrá sus requerimientos. Hay tipos de certificados, ¿verdad? En todo lado, aprovechamiento de asistencia de otros. Y para nosotros poder darles uno de aprovechamiento de los cursos que ellos, que no significa que ahora ellos son maestros de esa técnica, ¿verdad? Sino Ujú, que han recibido la capacitación, había que generar evaluaciones y asignaciones. Entonces, ujú, eso fue otra cosa, que entonces si queremos certificarlo o respaldarlo desde ese lugar, tenemos que comprender que también va a requerir otra cosa también a nivel de las personas docentes ujú, y, y a ellos, a nivel de compromiso de las personas que están estudiando. Y a veces eso en la danza no es tan claro porque además tenemos una visión, no todo mundo, por supuesto, jamás hablaría en general, pero de cómo evalúas el progreso en danza. Y hay muchas maneras de evaluarlo, ¿verdad? O sea, se podría pensar que no es solo a través de una escala de notas numéricas, ¿verdad? Hay muchas formas de que puedes evaluar, no sé, capacidades físicas y puedes evaluar rendimiento técnico y mil cosas, pero entonces estaba esa situación que entonces ujú. era un requerimiento que los profes que quisieran dar las clases se apuntaran a que tenían que hacer ese trabajo extra, que era algo nuevo, digamos, antes eso solo en la U, ¿verdad? Y muchas veces lo que hacíamos era como retroalimentarnos a nivel oral, ¿verdad? En muchos casos, cuando yo estudié en danza abierta también, pero yo no sé, a veces no sé si es algo, y no lo digo por esta generación, o sea, lo digo por nosotros, digamos, como profesionales de la danza, a veces es importante como dar esos pasos y salirnos de zonas de confort para también generar otras posibilidades, pero a veces no sé si está también esa disposición full de parte de todo mundo de también trabajar desde ese lugar. Claro, claro, Entonces, eso fue otro aprendizaje grande, ¿verdad? Respaldémoslo, pero entonces eso nos va a requerir otras responsabilidades. claro. Y ahora que mencionas eso, ¿qué retos ves a nivel de evaluación en, en, en un proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza contemporánea? Ujú. Y esto ha sido muy interesante porque, digamos, yo mi formación al principio fue completamente de danza contemporánea, ¿verdad? Y ya después entonces empecé a estudiar movimiento humano y salud. Y a partir de ahí, digamos, lo que yo he estado dando clases es de acondicionamiento físico y preparación física, ¿verdad? Ujú, Entonces, desde ese curso que yo doy,
no sé si es más fácil, no sé si creo que no es la palabra correcta, pero tal vez tenemos parámetros más claros Ujú. de procesos, ¿verdad? De los procesos de aprendizaje o por ejemplo en el ballet, me parece que en el ballet hay mucha claridad de qué es lo que se requiere en un primer nivel, en un segundo nivel, porque creo que es una técnica que está, además de muchísimos años, y muy sistematizadas muchas cosas. En el caso de la danza contemporánea, creo que varía un montón, ¿verdad? Porque es súper amplio y hay Sí. profesores que tienen todo un sistema y como mucha claridad en cuanto a la progresividad de sus lenguajes de movimiento, de lo que se está enseñando, pero en otras ocasiones creo que no es tan clara esa progresión. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de generar evaluación, creo que se vuelve muy complejo, porque las personas me dicen, bueno, qué sé yo, nunca he tenido problemas yo con los profes, por ejemplo, que trabajan con nosotros, pero podría perfectamente alguien decirme, hey, pero cómo los vas a evaluar? Cada persona es un mundo, ¿verdad? Y yo creo que sí es importante que generemos em, criterios, digamos, de evaluación y progreso en un programa de formación que estén para potenciar a esa persona, no en detrimento de esa persona, sino como para permitirle a la persona tener puntos de partida, ¿verdad? Como en movimiento humano tenemos una evaluación que nos permite saber a dónde estamos en este punto de nuestras vidas y, ¿verdad? Cómo podemos ir progresando hacia otras etapas y después ahí volvemos a evaluar y demás. Creo que es positivo también si dentro de la danza se pudieran generar dentro de la danza, desde la danza y para la gente de la danza, no sé, métodos o rúbricas o maneras de evaluar Ujú. puedan ayudar como a tener también un orden. Y sabes que también pienso, pero esto ya es algo muy personal que pienso, muchos procesos de formación en danza estuvieron ligados a dinámicas muy poco sanas, ¿verdad? De Ujú. aprendizaje. Hace muchos años, bueno, cuando nosotros estudiábamos, eh, no sé, ¿verdad? No he vuelto a recibir o no he vuelto como a visitar algunos espacios, pero creo que hemos ido, ¿verdad? La gente ha ido creciendo, hemos ido mejorando, el gremio ha ido mejorando montones en eso, pero esta forma también objetiva de evaluar creo que permite maneras de comunicación y de que la gente pueda ver su proceso de aprendizaje desde lugares más objetivos también y no tan una cosa personal, que algo está mal con tu cuerpo, que no, sino que te permite tener Ujú. como, ok, según este criterio, aquí nos hace falta crecer un poco, pero este está muy bien y ¿verdad? Ujú. Según estos parámetros. Entonces creo que es un trabajo también que se tiene que hacer desde la danza, porque nosotros podemos tomar referencias de las ciencias del movimiento humano, de las ciencias sociales, de un montón de cosas, pero creo que también desde la misma danza se debería hacer ese trabajo y ese esfuerzo de ver qué son las necesidades que queremos evaluar, qué consideramos que es importante que tengan los procesos en cuanto a los niveles. Ujú. Es una tarea grande, ¿verdad? Claro, Pero claro. ¿cuál era la pregunta? Me fui por No, otro lado. no, no, sí hablaste muy, muy, muy claro porque era el tema de la evaluación, los retos en la evaluación. Sí, que vieras qué interesante con lo que dices, porque en una de las entrevistas en varias de las entrevistas con los estudiantes, muchas veces hablaban en el tema de evaluación desde esa perspectiva, ¿verdad? Donde a veces el criterio de evaluación era más como hacia un enfoque personal de qué me falta a mí como persona, ¿verdad? Para cumplir con eso. eh, en relación al proceso. Y para mí fue muy impactante porque eh, en una de las dinámicas de la UNA, ¿verdad? Es abrirse a personas fuera de la gama. Pero en uno de los estudiantes, él expresaba que para él fue un shock el hecho de que a él lo reciben desde su realidad, él llega aquí, se encuentra con gente que ya estuvo en el Castella o que estuvo en diferentes academias y que ya tiene un acercamiento a la danza desde otro lugar. Y él decía, para mí fue un impacto que se me estuviera exigiendo estar en el mismo molde de esa persona cuando mi visión, mi acercamiento a la danza
que él venía desde el folclore, era completamente distinta. Entonces yo decía, qué reto eso, ¿verdad? Porque siempre está desde las instituciones, abrámonos, más disponibilidad, más, o sea, acerquémonos a más poblaciones, pero qué impacto es para muchas personas entrar a un proceso universitario, porque considero que Danza Abierta está en un proceso universitario, en un contexto universitario también, qué impacto, a veces puede ser como, oh, wow, Sí, oh, wow. eh, totalmente, o esta realidad de verdad aceptar que a veces tenemos discursos que en la práctica se nos caen. Y Ujú, yo, y para mí eso ha sido fuertísimo y lo digo no como para los demás, sino para uno, ¿verdad? Como dentro de sus propias vivencias tenemos esta cosa que decías, ojalá que sea súper, ¿verdad? Mucha inclusión, queremos que, porque también hay que pensar mucho en, nunca se me olvida, una profesora que trabajaba con personas con discapacidad que nos decía, bueno, y los programas están listos para atender, ¿verdad? A personas sordas, personas ciegas, personas sin un brazo, para los procesos de danza. Y me acuerdo que en algún momento eso fue como, "Ah, no, jamás, no estamos listos, ¿verdad? No en esta danza abierta, desde hace años que venimos viendo y hablando de procesos de formación en danza. Jamás no estamos listos. Y ella decía, precisamente porque esas personas sí están listas. Los que no estamos listos y la discapacidad la tenemos nosotros, que no sabemos cómo accesibilizar la danza. claro. De ahí, para mí eso fue, ¿verdad? A partir de ahí yo dije, ok, entonces también pensarlo desde ahí. Tenemos el cuerpo, el movimiento, que es de todos, ¿verdad? Que le pertenece a Ujú, cualquiera. Y entonces lo que habría que ver es qué objetivo tiene o qué perfil de salida tiene, que creo que eso es fundamental, lo que me preguntabas, ujú, este programa de danza para ver también si la persona está interesada en llevar esa carrera o ese camino, ujú, pero que ese camino también esté basado en la persona y en el aprendizaje de la danza en esa persona. claro. Porque a veces pienso como que, entonces, ¿cómo debe ser un bailarín? Eh, ¿Qué debería tener? Porque entonces ahí uno vacila, ¿verdad? De las cosas que uno oye y que ha oído Ujú, toda la vida bailarines que tienen líneas, ¿verdad? Que han sido muy ujú, formados en el ballet o en el jazz, bailarines que más bien han sido formados con cero ballet y cero técnicas que tal vez tienen otras líneas, entonces son bailarines que tienen otras cualidades muy enriquecedoras también, manejos del piso, eh, gente que se ha formado en todo y entonces tiene como varias herramientas y yo creo que esto tiene que ver mucho como con un registro expresivo y un repertorio técnico, ¿verdad? Eh, pero no creo que algo sea mejor que otro, ¿verdad? No creo que una punta en un pie sea superior a, no sé, el manejo de las costillas y de la cadera, ¿verdad? Entonces, ujú. yo, vieras que para mí, creo, perdón David, que te estoy dejando con más preguntas que respuestas, porque Pero así es esta investigación. Esto ha planteado mucho más preguntas que respuestas concretas. bien, Ujú, pero bien, porque creo que ahí estamos y creo que necesitamos esto, necesitamos investigar en demasiadas áreas en la danza. ujú, Eh, yo desearía que tuviéramos más, o sea, esto del race es maravilloso, ¿verdad? O del claro. race, perdón, no sé cómo Ujú, se dice, pero creo que necesitamos generar demasiado, tenemos mucha tarea en el gremio de la danza por hacer, porque eso nos puede ayudar. No digo que todo tengamos que saber todo, más bien qué rico que siempre estemos buscando, ¿verdad? Pero hay cosas que sí deberíamos ir superando, ¿verdad? claro. Para poder crecer desde otros lugares. Entonces creo que eso que decís de este muchacho que venía del folclore, que su búsqueda era súper valiosa y que tal vez se sentía en un nivel súper inferior en base a cuál criterio también. Ujú, ujú. Sí, muy fuerte. Quería preguntarte, a nivel administrativo, que tiene que ver con un tema como de reportes, no sé si sucede en danza abierta, pero horas estudiante o toda la atención del planeamiento y demás, ¿qué retos identificas ahí que puede haber en ese proceso de enseñanza? Sí, muchos. Muchos, sin embargo, te digo, siento que esta generación ha sido un gran logro en cuanto a nivel administrativo también. O sea, como que también debo reconocer que han habido avances, ¿verdad? Em,
pasa lo siguiente, nosotros somos un proyecto que está en la sección de Educación Permanente y Servicios de la Vicerrectoría de Acción Social. Ahí es donde estamos ubicados, ¿verdad? Perdón, está mi perrito aquí haciendo escándalo. Eh, y tenemos la capacidad de tener horas asistente de una persona estudiante de cualquier Ujú. carrera de la U. Ahorita tenemos un muchacho de administración aduanera que nos ayuda montones. Guau. Sí, sí, él ha sido una gran ayuda, un gran apoyo. Em, Tenemos también, bueno, Danza Universitaria nos colabora también con recursos, tanto de producción, administrativos, em, y también de profesores, ¿verdad? De docentes también, porque ahí hay como una mezcla de personal. Pero, digamos, sí se deben realizar los proyectos y los informes a nivel administrativo en las plataformas que tiene la U para proyectos, ¿verdad? Entonces, por ahí sí hay que generar informes constantes, tanto de cierre de ciclo, de cierre de año, de Claro, evaluación de cursos, de evaluación de montaje coreográfico. Ahorita ando volviendo con todo eso. Em, y sí, evaluación de proceso, porque también es importante que vayamos acercándonos como a ese lugar donde las personas estudiantes también se involucran desde esa realimentación, ¿verdad? Desde esas necesidades que esas personas que de verdad están viviendo el programa, que están tomando todas las clases y todo, cómo lo sienten y cómo, ¿verdad? Cómo lo van viviendo. Entonces creo que eso es fundamental. Eh, a nivel administrativo es complejo porque creo que tiene que ver en general con todo lo que sucede en el país, pero digamos, nosotros nunca sabemos cuánto presupuesto se nos va a dar al año hasta eh, que llega, sí, el año que es, como en qué febrero, por ejemplo. difícil. Entonces, uno genera una planificación con base, y por lo menos a mí no me tocó tan terrible, a Javier le tocó peor al principio porque fue Claro, incierto, qué pero duro. digamos, lo que hemos hecho es basar la planificación en los ciclos anteriores. Sin embargo, por supuesto que uno se da cuenta que no es suficiente, ¿verdad? El apoyo presupuestario que tenemos. O sea, Claro, nos logramos manejarlo, logramos que algunas personas eh, acepten pagos que quizás no son los pagos que tendría un coreógrafo por el tiempo trabajado, pero claro, se acepta y se acerca desde saber que es un proyecto de formación, ¿verdad? claro. En la U. Entonces, muy tuanis, quiero decir en este sentido, los colegas y profesionales que se han acercado y que desde ese lado se apuntan, pero eh, se hace como una proyección. Ese es uno de los retos. Hacemos una proyección basada en los ciclos anteriores, en el dinero y en los montos que se han manejado, pero podría ser que no tengamos esos montos. Entonces Qué duro, sí. es bastante complejo y yo lo que hago es hablar con las personas que nos van a colaborar y decirles, bueno, los rangos de presupuesto por este taller que vas a dar rondan entre esto y esto. Apenas nos digan, yo te digo, ¿verdad?, cuánto cotizar y demás, o cuánto podemos pagarte por este servicio, pero eso es una de los retos y además que a veces nos pegan tijeretazos de cosas, ¿verdad? Sobre todo, bueno, también le sucede a danza universitaria, ¿verdad? Y sucede y uno comprende, porque además la universidad está en una situación también compleja, pero de ahí nos afecta en general a todos y por supuesto que a veces los de cultura y los de acción social vamos de Claro, último, ¿verdad? claro, Entonces, claro. ese es uno de los retos presupuestarios. Para mí sigue siendo un reto todo lo de los informes. A mí me encanta escribir, ¿verdad? Yo soy un poquillo, eh, no sé, me gusta mucho, me parece que es bonito que después la gente pueda revisar y tener esas cosas, pero me parece que es complicado lograr que todo salga con el, ¿verdad? Tienen que ser por periodos, entonces hay que entregarlo antes de este periodo para ingresarlo a tal plataforma y los certificados de Ya, los chicos tienen que salir en el mes que se firman porque si no, la U dice, ¿cómo? Pero esto fue en noviembre o en diciembre, ¿verdad? Y entonces tiene como mucha la U tiene estos procesos que algunos son muy burocráticos, pero otros, ¿verdad? No, pero tal vez a veces desde las artes no estamos tan acostumbrados a trabajar así. claro, Entonces, si vieras que eso ha sido un reto interesante. eh, y por ejemplo, a veces y uno como coordinador también tiene que andar detrás de todo el mundo a veces, ¿verdad? Como recordar pasarme ya las notas y las cosas, porque sí,
y al final vos recoges todo y reelaborás y presentás, ¿verdad? Entonces, ese es son retos, pero vieras que esos, por lo menos todos estos que te hablo a nivel administrativo y logístico, claro que son retos, pero no los veo tan, siento que es de acostumbrarse y de organizarse, ¿verdad? Los veo factibles. Ujú, claro. Hay otras cosas que estas que hablábamos, todo lo que hablábamos de en cuanto a la parte ya más sustantiva de los programas de formación, que a veces todavía uno dice, bueno, no sabemos si tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Ujú. Respecto a eso. Y bueno, ellos también pagan una matrícula, los chiquis, entonces también, por ejemplo, hay que estar ajustando el dinero a la realidad del programa. Si se va gente, hay que ajustar el Hay que dinero. aumenta. Claro. Entonces, claro, ¿verdad? Ellos entraron 33 personas, 34 creo, eh, y ahorita somos 18, que es un buen número en realidad, porque vieras que Ujú, 34 era inmanejable, pero claro. ahí se fue los profesores del primer año, Es casi desde locos. cero. Increíble, ¿verdad? De las estrategias, además ahí siento que hay un montón de material de investigación. Las Claro. estrategias para abarcar un grupo que era su primer semestre y su primer año, súper diverso, ¿verdad? Ujú, Cómo introducirles a una técnica nueva, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, por ahí, ahora son Ujú, 18, que es un buen número, pero entonces imagínate que quizás la matrícula al principio era mucho más bajita y claro, conforme va saliendo la gente se tiene que ajustar y pues eso también es complejo para las personas que claro, forman, claro, ¿verdad? claro. Ese tema de la deserción es un temazo muy amplio que da como para una investigación después, porque es un canon que se repite bastante, porque la UNA también lo vive, no es como exclusivo de ustedes, la UNA también vive una deserción altísima en relación a otras escuelas, digamos que uno viera un PADS, Ujú. que la deserción es una, dos personas en... Claro, Claro, los procesos de selección también tienen otro enfoque, ¿verdad? Y ahí es donde entra como todo el tema de perfil de entrada y perfil de claro, salida, que claro, es mucho, y también una dinámica muy distinta, ¿verdad? A nivel presupuestario, a nivel de, es una carrera internacional, allá en PADS, digamos, viene gente de claro, muchos otros lugares con otro tipo de recursos y todo. Pero es un tema que de pronto sería importante analizarla en una investigación. total. Eh, De hecho, perdón, nada más mm, para a poner ahí, a mí me encantaría, no sé si será tendré que hacerlo el próximo año, pero como tenemos los registros de todas las personas que entraron, ¿verdad? Y como escribir para contactarles, para generar un poco de información sobre las razones por las cuales desertaron. Muchos de ellos no las comunican, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, di, no, tengo que trabajar o no puedo seguir viniendo eh, a este ritmo, no lo puedo mantener y mantenerme comiendo, y por supuesto, mm, o no sé, o de fijo puede ser que alguien buscara otra cosa o esperara otra cosa de un programa, por claro, supuesto. claro, Entonces, como generar eso como esa base de información, para ir nosotros también, tal vez se podría generar en otras escuelas, ¿verdad? Como generar claro, esa info y ver también esto que te decía yo, que yo pienso, me devuelvo como a lo primero que hablamos hace rato, que yo pienso que también hay que analizar la pertinencia de los formatos de esos programas de formación en este momento, porque tal vez depende. Tal vez entonces hay que ver si la población a la que apuntan estos programas es gente de la década de los 20, que quizás tiene más posibilidad, no significa que todo el mundo en la década de los 20 lo tenga, pero quizás tal vez todavía viven con sus papás o hay alguna situación donde todavía les pueden cooperar un poco económicamente y pueden dedicarse full a estudiar danza 4 horas todos los días, 4 horas, 5 días a la semana. Es que no es ujú, cualquiera, ¿verdad? claro, claro, Diferente sería que fueran 3 días por semana, que se hiciera un montaje al año, ¿verdad? Uno podría ujú, ajustar, dice, ok, vienen 3 días a la semana, 4 horas. Los montajes no son cada semestre, sino que es uno cada año, o el programa se basa más en el aprendizaje de técnicas y talleres. Ah, bueno, ¿verdad? O sea, como que esas son cosas que yo pienso que, bueno, que ya he ido como viendo, mmm, que uno podría decidir cómo enfocar, ¿verdad? claro. Esos programas, pero entonces ojalá que se haga como un público meta o que se vea que es pertinente para cierta parte de la población.
Claro, claro, claro. Sí, es que hay dinámicas, ¿verdad? O sea, no es lo mismo si vives con tus padres o si no vives, gestionar ese tiempo, en especial si no es un tiempo definido, todas las tardes o todas las mañanas, entonces que ya se pueda definir Exacto, ahí. Ujú, ujú. exacto. Claro. Y una consulta, ya para cerrar, ¿algún reto estructural que veas? ¿Que es un reto estructural? La parte financiera, ya lo hablaste un poquitico, entonces de ahí tocamos un poco de eso, pero me gustaría la parte de infraestructura, la parte de políticas públicas, no sé si ahí ves algo, y acá específicamente cómo actuar, ¿verdad? Porque uno puede decir, sí, políticas públicas siempre va a estar, pero como gremio, ¿cómo podemos actuar? O qué posibilidades tenemos? O infraestructura siempre, ¿verdad? Necesitamos más espacio, pero Sí, qué plan de acción puede ser viable sí. y realista? Ujú. Sí, ahora que dices eso se me ocurre mucho porque, digamos, en este caso, con danza abierta, nos pasa que tenemos, bueno, trabajamos en Promenade, no sé si conoces, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos disponibles los salones, el uno que es el grande y el dos que es uno chiquitito. Ahí trabaja también danza universitaria y compartimos también con personas que van a Promenade a hacer clases, ¿verdad? X, de diferentes cosas. Em, pero, por ejemplo, en este programa habían cursos que eran teóricos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita hubo un taller de vestuario. em, que era principal y primordialmente teórico. Hubo también un curso más como enfocado en historia del arte, pero tenía otro nombre, creo que el enfoque era distinto, pero era basado un poco en la historia. Eh, y en esto, digamos, las profes nos decían, bueno, es que, claro, aquí lo ideal sería que pudiéramos tener computadoras o que pudiéramos tener como alguna oficina, mesas de dibujo o de un montón de cosas donde también la gente tuviera los recursos para, o que se les pudiera también brindar los recursos, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, no podés estarle exigiendo a los estudiantes como traigan esta lista de materiales carísimos, ¿verdad? O de cosas, tratamos de no hacerlo. Este, entonces se me ocurre que algunas de estas cosas podrían ser solventadas con trabajos en red o mancomunados, ¿verdad? Como entre el taller y danza abierta, ¿verdad? Y entonces poder compartir espacios o poder, ¿verdad? Generar eh, cursos que sean, no sé, impartidos entre una persona del taller y una persona de danza abierta, danza U, no sé, y que dentro de eso, porque tal vez yo te podría decir, ah, no, lo más fácil sería pedir presupuesto y que eso así, eso está complicadísimo actualmente, como hay demasiados procesos de construcción y renovación en la universidad, por lo menos en la UCR, que están desde hace tiempo en fila eh, y que por, digamos, la situación país se ponen en pausa, pero no solo por eso, sino también porque las administraciones de la U van cambiando. Entonces, cada vez que cambia una administración en la Universidad de Costa Rica, casi que hay que volverle a explicar todo el cuento. Claro. Mira, existe este proyecto. Bueno, imagínate que Ujú. la danza universitaria, que tiene 40 y pico de años de existir, le pasa. Mira, Claro. sí, nosotros somos la compañía de la U, entonces imagínate, somos este proyecto y pertenecemos a esto y nuestros objetivos son estos y entonces, bueno, para ver si nos apoyan con presupuesto, siempre hay que estar defendiendo lo que se defiende por años de años y que también se defiende con el trabajo que se hace, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, es un reto tremendo que yo veo como la falta de consolidación y de solidez a veces de algunas cosas y parece que está súper consolidado, pero no, todo el tiempo hay que estar pegando ahí como luchas internas, ¿verdad? Dentro de la U. Entonces creo que es parte de los retos que mencionabas. Se me ocurre esto del trabajo mancomunado porque creo que el gremio de la danza, y vieras que lo siento tan diferente ahora, bueno, no sé si es la experiencia que he tenido y creo que a veces hablar desde la perspectiva de uno es pues demasiado subjetivo, ¿verdad? No aporta tanto, pero sí veo que estamos tratando de generar espacios más como donde nos podamos ayudar más, ¿verdad? Porque hubo un periodo ahí donde yo sentía que el gremio lo que queríamos era como dividirnos todos Si es de y la compa, no le hablo a danza universitaria. Si es del barco, no le hablo a la una. a nadie, exacto. Entonces yo decía, no, no entiendo esto a dónde nos va a llevar, ¿verdad? Ujú. Y creo que ahora las generaciones que tal vez estamos en puestos ahora como de dirección o de coordinación de proyectos,
Creo que somos los que éramos más chiquitillos antes y entonces Ujú, ahora creo que tal vez lo que veo es que tal vez nos interesa hacer las cosas un poco diferente. Entonces creo que eso nos puede ayudar como establecer esas cosas. Yo he hablado mucho con Manfred del taller y así, para que compartamos, digamos, ellos tienen muchas giras y les encantaría que Danza Abierta participe y demás, y creo que eso es fundamental, creo que nos aporta crecimiento a todos. ujú. Eh, mm, Vieras que nada más quisiera aportar algo en eso, que claro, es realmente, si no, el objetivo para mí más importante de toda esta investigación es que en algún momento se haga la costumbre o la tradición de, aunque sea una vez al año, poder reunir a una persona de cada institución. Danza una, danza abierta, taller nacional de danza, Danza conservatorio de U, la compa, Castella, ujú, exacto, la compa, y ahí poder los hablar de y Juana, el, ese es un temazo, porque es, en mi investigación yo siempre hablando de las cuatro instituciones y ¿y qué llega dice? Álvaro y me dice, y los de Guanacaste y yo, se me fueron. O sea, ya no los puedo meter porque en la redacción de la Ya investigación no está, no puedo. Pero ahí en la investigación va a decir, hay un compromiso con... ajá, ah, o el pones ahí como el, ¿cómo se llama? El disclosure de que tenés que incluirlos en la próxima, ¿verdad? O exacto, exacto, en la extensión de este. en la extensión. Pero ese punto, esa reunión, a mí me parece importantísima, porque es que si no hablamos entre nosotros, siento que eso fue uno de los errores del gremio de la danza. Por eso vemos que teatro, la compañía tiene un presupuesto para ellos, pero también un presupuesto para el teatro, no es una cosa que se comparte entre los dos. El gremio de la música, que ha logrado un montón de cosas a lo largo de la Genial. historia. Ujú. ¿Qué pasaría si empezamos a unir esas fuerzas? Ah, ok, es que en la UNA el proceso es así, en la UCR el proceso es así, ¿cómo podemos ayudar? O sea, siento que esos diálogos hacen falta y para mí eso sería como lo primordial de Demasiado. esta investigación. Demasiada falta. Ahora no sé si sabías que hay una red de investigación en danza que es nueva, que empezó este año. No, no sabía. Es nueva, la dirige Claudia Sancho del TEC. Y bueno, yo estaba, pero resulta ser que pasó ahora esto de que tuve que hacerme cargo de danza abierta y me fue imposible como Claro, continuar. Pero ahí siempre estoy pendiente. Es algo que está empezando y la idea que tiene esta red, creo que te puede también interesar un montón, es potenciar la investigación en danza aquí en el país también. Entonces, apenas está empezando. De hecho, pasaron un formulario, no sé si te lo voy a pasar ahora, David, ay, porque sería genial. un formulario donde uno habla sobre sus investigaciones en danza o si se ha acercado a la investigación desde de la danza desde otros lugares, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser cosas ya terminadas. Y me parece muy valioso porque lo que ella planteaba, Claudia, es eso, como que necesitamos integrar más las personas de, igual lo que estás planteando, de las diferentes partes del país y que eso genere redes de apoyo. Y también discusión, porque también a veces yo creo que nos hace falta hablar un poco sobre cómo estamos viendo la investigación en danza, qué es, por qué no se hace suficiente, ¿verdad? ¿Qué es el rollo que tiene la gente contra escribir? ¿Cuál es Claro, cuál es por qué sentimos que si escribimos o que si hacemos algunas cosas estamos perdiendo el arte, ¿verdad? Porque claro, hay demasiados cuestionamientos ahí, perdón que me salga, está pero bien. es que siempre a veces pienso que es bueno hablar de eso para desmitificar, para aclarar, para apoyar. Entonces yo pienso, o sea, me apuntaría mucho a esto que decís, ¿verdad? Me parece Buenísimo. importante. Súper, Ah, súper. bueno, incluso David, porque a veces hasta para la programación anual de las temporadas, y no sé si has visto, ¿verdad? Todo choca. Qué dicha que todo choca también porque quiere decir que ahora hay más cosas que antes, tal vez. Ujú. Pero, y tal vez, no sé, tal vez uno podría ver como que ojalá coreógrafos no calce con una temporada de alguien para poder ir a apoyar esa temporada, ¿verdad? También. Claro, Muchas cosas que como gremio, si nos organizáramos, podrían haber cosas positivas. claro, 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 claro. Nada, Jimmy, muchísimas gracias. Eso sería A vos, perdón, yo hablo un montón y me emociono y me voy por todo lado, pero por dicha ya cero. quedó grabado y ahí pues. Claro, claro. No, y cero estrés, cero estrés. Vieras que la dinámica de estos,
es Bueno, eso. O sea, en la investigación yo lo planteo así. Hay un cuestionario que tiene más un carácter de que la persona está como más específico, ok, pero también está este otro tipo de saber, que es el que voy, vengo, me contradigo, ¿no? Ah, sí, que es sí, importantísimo también para mí claro. contemplar. Entonces, cero estrés Ah, por eso, te lo agradezco qué muchísimo. lindo. Y David, ¿esta investigación está solito o tenés algún compañero? No, solito, solito, ahí voy solito, sí. Y realmente es muy lindo porque yo siento que esta investigación realmente es como una primer semilla. Es como ver un panorama general, porque desde mi perspectiva, cada eje que te dije, pedagógico, educativo, administrativo, artístico, es una investigación por sí sola. O sea, la metodología en la danza, en la enseñanza de la danza contemporánea es una investigación por sí sola. Entonces, para mí es como una semillita para abrir Ah, caminos. Entonces, eso me gusta mucho y evidentemente en algún otro momento poder estar con otras personas ayudándome, enriqueciéndome desde ese punto. Ujú. ay, qué bien. Bueno, pues no, adelante y bueno, contás con mi apoyo. Les voy a recordar a los chicos si pueden llenar cuestionarios. Yo lo pasé, Súper. pero seguro que es que era mucha cosa en ese Claro, momento. claro, Eh, claro, claro. pero bueno, ojalá que por lo menos un par ahí de personas puedan como contestar. Y nada, te deseo lo mejor. Muchas gracias, más bien. Buenísimo. Muchísimas gracias. Que te vaya muy A vos, bien. pura vida. Nos Pura hablamos. vida, chaito.